Mi yerno me internó en un hospital psiquiátrico para vender mis negocios, pero cuando llegó el día que cumplí 65 años, mi vida cambió para siempre. No por la celebración que nunca llegó, sino porque desperté en una habitación desconocida, con paredes blancas y una ventana con barrotes. El olor a desinfectante me quemaba la nariz mientras intentaba comprender dónde estaba. Fue entonces cuando un enfermero entró y me explicó con voz monótona que había sido internado en el Hospital Psiquiátrico San Rafael por mi propio bien. Según los papeles que sostenía en sus manos, mi yerno Eduardo había solicitado mi internamiento alegando que sufría delirios paranoicos y que representaba un peligro para mí mismo. Intenté explicarle que todo era un error, que estaba perfectamente lúcido, pero mis protestas solo parecían confirmar el diagnóstico falso que me habían impuesto. Durante las primeras semanas, viví en un estado de incredulidad y rabia. Había construido 2 empresas desde cero, una cadena de restaurantes que había comenzado con un pequeño local en el barrio de mi juventud, y una distribuidora de productos gourmet que abastecía a los mejores hoteles de la ciudad. Eran el fruto de 40 años de trabajo incansable, de madrugadas sin dormir y fines de semana sacrificados. Mi esposa Carmela había fallecido hace 5 años, y desde entonces me había volcado aún más en mis negocios, que eran lo único que me mantenía conectado con el mundo. Mi hija Lucía se había casado con Eduardo 3 años atrás, y aunque nunca me había caído bien aquel hombre de sonrisa falsa y ojos calculadores, jamás imaginé que llegaría tan lejos. A través de las llamadas que me permitían hacer una vez por semana, descubrí la verdad. Mi antigua secretaria, Dolores, me contó entre lágrimas que Eduardo había asumido el control de mis empresas con un poder notarial falsificado. Estaba vendiendo mis propiedades a precios ridículos a sus amigos, desmantelando todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Lo peor era que había convencido a Lucía de que yo sufría demencia senil y que era incapaz de tomar decisiones racionales. Mi propia hija, la niña que había criado solo después de que Carmela nos dejara, creía que estaba loco. Esa noche lloré por primera vez desde que me internaron, no por mí, sino por la traición de quienes más amaba. El hospital era un lugar deprimente donde los días se arrastraban con una lentitud insoportable. Me obligaban a tomar medicamentos que nublaban mi mente y me hacían sentir como un fantasma de mí mismo. Sin embargo, entre la niebla química, comencé a observar, a escuchar y a planear. Conocí a otros pacientes, estaba Mateo, un antiguo profesor universitario que hablaba 5 idiomas y recitaba poesía para mantenerse cuerdo, Teresa, una mujer mayor que había sido internada por sus hijos para quedarse con su casa, y Javier, un joven artista que veía el mundo de forma diferente pero no estaba loco en absoluto. Nos convertimos en aliados silenciosos, compartiendo historias y pequeños actos de rebeldía que nos mantenían humanos en aquel lugar deshumanizante. También estaba la doctora Martínez, una psiquiatra joven que parecía ser la única que realmente escuchaba. Al principio, me trataba con la misma distancia profesional que a los demás, pero con el tiempo comenzó a dudar del diagnóstico que figuraba en mi expediente. Sus respuestas son demasiado coherentes, señor Vega, me dijo un día mientras revisaba mis medicamentos. Y no veo ningún signo de los delirios que menciona su historial. Fue entonces cuando vi una luz de esperanza en aquel túnel oscuro en el que me habían metido. Poco a poco, fui reduciendo secretamente la medicación con la ayuda de Mateo, que me enseñó a esconder las pastillas bajo la lengua. Mi mente comenzó a aclararse, y con ella, mi determinación. Le conté toda la verdad a la doctora Martínez, quien, después de muchas dudas, accedió a investigar mi caso más a fondo. Descubrió irregularidades en mi internamiento, informes médicos falsificados, evaluaciones psiquiátricas que nunca se realizaron, firmas dudosas en los documentos de ingreso. Esto no es ético ni legal, me dijo con indignación. Voy a ayudarlo, pero necesitamos pruebas concretas contra su yerno. Mientras tanto, Eduardo había fijado fecha para la venta final de mis empresas. Según Dolores, que seguía siendo mis ojos y oídos en el exterior, había encontrado un comprador para la distribuidora, el último negocio que quedaba en pie. La transacción se realizaría en 3 semanas.
El tiempo se agotaba, y yo seguía encerrado entre aquellas paredes blancas que amenazaban con convertirse en mi tumba. Fue Teresa quien me dio la idea. Su hijo trabajaba como abogado y, aunque la había abandonado en aquel lugar, ella conservaba su número de teléfono. Llámalo, me dijo. No por mí, sino por ti. Dile que es un caso que podría darle fama. Con manos temblorosas, marqué el número durante mi llamada semanal. Alberto Sánchez resultó ser un abogado joven y ambicioso que se interesó inmediatamente en mi caso cuando mencioné las palabras fraude, internamiento forzoso y apropiación indebida. Prometió visitarme al día siguiente. Alberto cumplió su palabra. Vino con un cuaderno y grabó cada detalle de mi historia. Me explicó que lo que Eduardo había hecho era un delito grave y que podíamos detenerlo, pero necesitábamos actuar rápido. El problema es que mientras usted esté aquí, con un diagnóstico de incapacidad mental, será difícil que un juez acepte su testimonio, me explicó con franqueza. Necesitamos sacarlo de aquí primero. La doctora Martínez se unió a nuestro plan. Ella podría emitir un nuevo informe declarándome mentalmente competente, pero temía represalias profesionales. El director del hospital es amigo personal de su yerno, me confesó. Si hago esto, probablemente perderé mi trabajo. Me sentí devastado al escuchar eso. No podía pedirle que sacrificara su carrera por mí, un viejo que apenas conocía. Pero ella me sorprendió con su respuesta: estudié medicina para ayudar a las personas, no para ser cómplice de injusticias. Haré el informe. Con lágrimas en los ojos, le agradecí su valentía. Esa noche, mientras miraba por la ventana enrejada hacia un cielo estrellado que parecía burlarse de mi encierro, sentí que por primera vez en meses, la esperanza era algo más que una palabra vacía. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta. Alberto presentó una demanda de habeas corpus basada en el nuevo informe de la doctora Martínez. Dolores reunió documentos que demostraban que yo estaba perfectamente lúcido antes del internamiento, contratos recientes, decisiones de negocios acertadas, testimonios de empleados y clientes. Javier, que tenía permiso para salir al jardín debido a su terapia artística, logró pasar mensajes y documentos a través de una pequeña abertura en la valla perimetral donde Alberto lo esperaba. Mientras tanto, Eduardo aceleraba sus planes. Según Dolores, había adelantado la fecha de la venta final para la semana siguiente. Parecía nervioso, como si intuyera que algo estaba cambiando. Había comenzado a visitar el hospital con más frecuencia, siempre acompañado por el director, observándome con ojos fríos mientras fingía preocupación por mi deterioro mental. En una de esas visitas, trajo a Lucía. Verla después de tantos meses fue como un puñal en el corazón. Estaba más delgada, con ojeras profundas y una expresión de tristeza que me partió el alma. No me reconoció como el padre que la había criado, sino como un enfermo al que había que compadecer. «Papá, ¿cómo te sientes hoy?», me preguntó con voz temblorosa, como si hablara con un niño. Quise gritarle la verdad, sacudirla para que despertara de aquel engaño, pero me contuve. No era el momento. «Estoy bien, hija». «Mejor de lo que crees», respondí con una sonrisa enigmática que desconcertó a Eduardo. La audiencia judicial se fijó para el mismo día que la venta final de mis empresas. Era una coincidencia que parecía obra del destino. La mañana de ese día, me vestí con la ropa que Alberto había logrado hacerme llegar, un traje sencillo pero digno, muy diferente del pijama de hospital que había sido mi uniforme durante meses. La doctora Martínez me acompañó hasta la sala donde esperaba el abogado, ignorando las miradas furiosas del director. «Buena suerte, señor Vega», me dijo al despedirse. «Haga justicia por todos los que siguen aquí sin merecerlo». El juzgado estaba lleno. En primera fila, vi a Dolores con carpetas llenas de documentos. También estaban algunos de mis antiguos empleados, clientes fieles y amigos que no habían creído en mi supuesta locura. Y allí, en un rincón, con expresión confundida, estaba Lucía.
Nuestras miradas se cruzaron por un instante antes de que ella apartara la vista, incapaz de sostener el peso de la verdad que comenzaba a vislumbrar. Eduardo llegó tarde, con el rostro desencajado al verme sentado junto a mi abogado en vez de en una camilla de hospital. Supe entonces que había recibido la notificación de la audiencia, pero no había creído que llegaría tan lejos. El juez Mendoza resultó ser un hombre mayor con ojos perspicaces que no se dejaban engañar fácilmente. Escuchó con atención los argumentos de ambas partes. Eduardo y su abogado presentaron informes médicos que yo nunca había visto, firmados por médicos que jamás me habían examinado. Alberto, por su parte, mostró el informe actual de la doctora Martínez, los testimonios de quienes habían trabajado conmigo hasta el día de mi internamiento, y lo más devastador, grabaciones de audio que Dolores había logrado hacer de Eduardo discutiendo la venta de mis empresas a precios ridículos, mencionando explícitamente que yo estaba fuera del camino gracias a unos amigos en el hospital. El momento decisivo llegó cuando el juez me pidió que hablara. Me levanté con piernas temblorosas pero voz firme. Conté mi historia sin dramatismos ni exageraciones, solo la verdad desnuda de cómo había sido traicionado por quien debía proteger mi legado. Hablé de mis empresas, de cada decisión que había tomado en los últimos años, demostrando un conocimiento que ninguna persona con demencia podría tener. Y finalmente, miré directamente a mi hija, Lucía, tu madre estaría destrozada al ver en lo que te has convertido. Pero yo sigo siendo tu padre, y siempre tendré esperanza en ti. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas mientras Eduardo le susurraba furiosamente al oído. Ella se levantó de repente, interrumpiendo el procedimiento. Quiero hablar, dijo con voz quebrada. El juez asintió, permitiéndole acercarse. Lo que siguió fue una confesión que heló la sangre de todos los presentes. Lucía admitió que Eduardo la había convencido gradualmente de mi incapacidad, seleccionando cuidadosamente momentos de confusión normal para una persona de mi edad y exagerándolos. Me dijo que era por tu bien, papá, sollozó. Que estabas arruinando el negocio con decisiones erráticas y que terminarías perdiéndolo todo. Pero ahora veo que la única decisión errada fue confiar en él. El rostro de Eduardo se transformó en una máscara de furia. Intentó salir de la sala, pero los guardias ya estaban bloqueando las puertas. El juez Mendoza no necesitó deliberar mucho tiempo. Ordenó mi liberación inmediata, la anulación de todas las transacciones realizadas durante mi internamiento y una investigación criminal contra Eduardo por fraude, falsificación de documentos médicos y abuso de una persona vulnerable. Señor Vega, me dijo el juez antes de levantar la sesión, lamento profundamente lo que ha tenido que pasar. Nuestra sociedad debe proteger mejor a quienes construyeron el mundo que habitamos. Salí del juzgado como un hombre renacido. El sol de la tarde me pareció más brillante que nunca, el aire más dulce, los sonidos de la ciudad más vibrantes. Lucía se acercó a mí, destrozada por la culpa y el remordimiento. Abrí mis brazos y la recibí en ellos, como cuando era una niña asustada por las tormentas. Tenemos mucho que reconstruir, le dije suavemente. Pero lo haremos juntos. Esa misma tarde, visité mis restaurantes y mi distribuidora. Los empleados me recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. Muchos habían sospechado que algo no estaba bien, pero habían temido perder sus trabajos y cuestionaban a Eduardo. Les prometí que todo volvería a la normalidad, que ninguno perdería su empleo por la lealtad que me habían mostrado. Han pasado 2 años desde aquel día. Mis negocios prosperan nuevamente bajo mi dirección, aunque ahora comparto responsabilidades con Lucía, quien ha demostrado tener un talento natural para la gestión que nunca pude ver antes. La doctora Martínez no perdió su trabajo como temía, en cambio, fue promovida cuando se descubrieron más casos similares al mío en el hospital y el director fue despedido. Eduardo cumple condena en prisión, donde espero que tenga tiempo para reflexionar sobre el daño que causó. A veces, visito el hospital psiquiátrico, pero ahora como voluntario. Llevo libros para Mateo, materiales de arte para Javier y compañía para Teresa, quien sigue esperando que su hijo recapacite algún día.
Les cuento mi historia a los pacientes que, como yo una vez, han sido silenciados y olvidados. Les recuerdo que la verdad, aunque a veces tarda en salir a la luz, siempre encuentra su camino. Cada noche, antes de dormir, miro la fotografía de Carmela en mi mesita de noche y le cuento cómo fue mi día, como solía ser cuando estaba viva. Sabes, querida, le digo a menudo, a veces las peores traiciones nos llevan a los mayores descubrimientos. Creí que había perdido todo, pero en realidad, encontré una nueva forma de vivir. Y juraría que, en el silencio de la noche, puedo escucharla sonreír.